Cuando vi a mi hijo bajar la cabeza y llorar, sentí algo que todavía hoy me aprieta el pecho. No fue solo tristeza, fue vergüenza ajena, impotencia y un dolor antiguo, de esos que una madre cree haber superado, pero que despiertan cuando menos lo esperas. El padre de su esposa se rió, no una risa nerviosa, no una risa incómoda. Se rió con desprecio, como si el llanto de mi hijo fuera un espectáculo barato. Si alguna vez sentiste que alguien humilló a tu familia y tú te quedaste callado, quédate conmigo hasta el final de esta historia. No es solo mi historia. Puede ser la tuya. Yo soy una mujer sencilla. Nunca estudié mucho, nunca tuve poder, nunca levanté la voz más de lo necesario. Toda mi vida trabajé para criar a mis hijos con dignidad, enseñándoles respeto, paciencia y humildad. Siempre les dije que el silencio, a veces, es más fuerte que el grito, pero nadie me enseñó qué hacer cuando el silencio empieza a destruir por dentro. Mi hijo no siempre fue así. De pequeño era alegre, hablador, lleno de sueños. Yo lo veía como un hombre fuerte, incluso cuando la vida nos golpeaba. Pero ese día lo vi reducido. No por la vida, sino por otro hombre, por alguien que no conocía su historia, que no sabía cuántas noches pasé sin dormir para que él tuviera un plato de comida y un par de zapatos decentes. Mientras el sogro se reía, todos miraban al suelo. Nadie dijo nada. Nadie defendió a mi hijo, y él lloró en silencio, como si creyera que merecía aquella humillación. Fue ahí cuando entendí algo muy duro. A veces nuestros hijos no necesitan consejos, necesitan saber que todavía hay alguien dispuesto a ponerse de pie por ellos. Yo quise gritar, quise enfrentarme, pero mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte, porque cuando eres madre y ya tienes edad, el mundo espera que seas invisible, que no incomodes, que aceptes todo con resignación. Esperan que una mujer mayor baje la cabeza y aguante. Pero mientras veía a mi hijo secarse las lágrimas, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue rabia, fue claridad. Una voz silenciosa que me dijo: si tú no haces nada hoy, este dolor se repetirá mañana. Ese fue el momento en que entendí que el amor de madre no envejece, que la dignidad no tiene edad y que hay silencios que ya no protegen, solo destruyen. Y fue entonces cuando tomé una decisión que nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de tomar. Después de aquel día, nada volvió a ser igual, aunque por fuera todo parecía normal. Mi hijo siguió yendo a trabajar, siguió cumpliendo con sus obligaciones, siguió sonriendo cuando era necesario. Pero yo, que soy su madre, empecé a notar los cambios pequeños, esos que casi nadie ve, cambios que no hacen ruido, pero que pesan como piedras en el alma. Ya no me llamaba como antes. Cuando yo lo llamaba, su voz sonaba apurada, como si hablar conmigo fuera una carga. Las visitas se hicieron cada vez más cortas. Siempre había una excusa: el trabajo, el cansancio, los compromisos con la familia de su esposa. Yo asentía, decía que entendía, porque eso hacemos muchas madres, fingimos que no duele para no molestar. El silencio empezó así, despacio. No con gritos, ni con peleas, con ausencias, con mensajes que nunca llegaban, con fotos familiares en las que yo ya no aparecía, y lo peor de todo es que nadie me dijo directamente que sobraba. Simplemente dejaron de contar conmigo, como si mi lugar se hubiera ido borrando con el tiempo. Yo me preguntaba en qué había fallado. Las madres mayores hacemos eso. Nos revisamos la vida entera buscando un error. Tal vez fui muy dura. Tal vez fui muy blanda. Tal vez trabajé demasiado. Tal vez hablé poco. Tal vez hablé de más. La culpa se vuelve una costumbre silenciosa cuando una madre envejece. Un día lo vi llegar a casa con los hombros caídos. No lloró. Ya no lloraba. Y eso me asustó más que las lágrimas. Cuando un hijo deja de llorar, es porque aprendió a tragarse el dolor. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Siempre decía que sí. Pero sus ojos decían otra cosa. Yo sabía que algo pasaba en esa casa.
Sabía que el respeto no vivía ahí. Lo sentía en la forma en que él pedía permiso para hablar, en cómo se disculpaba por todo, incluso por cosas que no eran su culpa. Nadie se vuelve así de la noche a la mañana. A una persona se le enseña, poco a poco, a sentirse pequeña, y yo me quedé callada. Me quedé callada porque tenía miedo de perderlo, miedo de que si decía algo lo alejaran más, miedo de que me cerraran la puerta definitivamente, porque cuando una madre es mayor, sabe que el tiempo ya no sobra. Cada distancia duele el doble, cada silencio pesa más. Así que hice lo que muchas madres hacen, recé en silencio, aguanté, esperé. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían, que el respeto volvería solo, que mi hijo se haría fuerte. Pero el tiempo no siempre cura. A veces solo acostumbra al dolor. Hubo reuniones familiares en las que yo hablaba y nadie escuchaba. Comentarios lanzados al aire, risas que no me incluían, miradas que me atravesaban como si yo fuera invisible. Yo sonreía, siempre sonreía, porque las mujeres de mi generación aprendimos a sonreír incluso cuando nos están rompiendo por dentro. Y mientras tanto, veía a mi hijo apagarse. No gritaba, no reclamaba, no se defendía. Había aprendido que su lugar era abajo, que levantar la voz traía consecuencias. Y yo veía eso y me sentía responsable, porque una madre cree que debe proteger, y yo no estaba protegiendo a nadie. Cada noche me iba a dormir con la misma pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a permitir que el silencio siguiera haciendo su trabajo sucio? ¿Hasta cuándo iba a fingir que no veía lo que estaba pasando? ¿Hasta cuándo iba a aceptar migajas de respeto solo para no quedarme sola? El silencio no solo estaba destruyendo a mi hijo, me estaba destruyendo a mí. Me estaba robando la paz. Me estaba quitando la voz. Me estaba convenciendo de que ya no tenía derecho a opinar, a intervenir, a defender. Pero hay un momento, y esto lo saben bien las personas mayores, en que el cuerpo sigue aguantando, pero el alma ya no puede más. Un momento en que el miedo a perder deja de ser más grande que el miedo a callar para siempre. Yo aún no sabía qué iba a hacer. No tenía un plan. No tenía fuerzas. Solo tenía una certeza que empezó a crecer en mi pecho como una verdad incómoda. El silencio ya no me estaba protegiendo. El silencio me estaba convirtiendo en cómplice. Y cuando una madre entiende eso, algo empieza a moverse por dentro. Algo que no grita, pero que ya no acepta seguir callado. La humillación no siempre llega de golpe. A veces se presenta como una broma, como una risa suelta, como un comentario dicho sin mala intención. Pero cuando se repite, cuando se hace delante de otros, cuando nadie la detiene, deja de ser casual y se convierte en una herida profunda. Todo estalló una tarde cualquiera, en una reunión familiar que en teoría debía ser tranquila. Había comida en la mesa, risas forzadas, conversaciones vacías. Yo me senté en una esquina, como ya me había acostumbrado, observando más de lo que hablaba. Mi hijo estaba allí, callado, con esa postura encorvada que había aprendido sin darse cuenta. En algún momento, alguien hizo un comentario sobre el trabajo. Nada importante, pero el sogro tomó la palabra. Con una sonrisa torcida, miró a mi hijo y dijo algo que todavía hoy me quema por dentro. No levantó la voz, no insultó directamente, solo dejó caer la frase, como quien tira una migaja al suelo. Bueno, cada quien sirve para lo que sirve. Hubo una pausa, una de esas pausas incómodas que nadie quiere llenar. Y entonces vino la risa, su risa, fuerte, segura, burlona. Una risa que no buscaba complicidad, sino dominio. Algunos sonrieron nerviosos, otros bajaron la cabeza. Nadie dijo nada. Yo miré a mi hijo. Lo vi apretar los labios, intentar tragar saliva, hacer un esfuerzo enorme por mantenerse entero. Pero no pudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró como un niño. Lloró como lloran los hombres que ya no saben cómo defenderse sin empeorar las cosas. Y el sogro volvió a reír. Esa risa fue distinta.
Fue más larga, más cruel. Fue la risa de alguien que se siente superior, de alguien que sabe que tiene poder y lo disfruta. En ese momento entendí algo muy claro. No se estaba riendo solo de mi hijo, se estaba riendo de todo lo que él representaba, de su historia, de su esfuerzo, de su dignidad. Sentí que la sangre me subía al rostro. Mis manos temblaban sobre mi regazo. Miré alrededor esperando que alguien reaccionara. Una palabra, un gesto, una mínima defensa, pero no. El silencio volvió a ganar. Ese silencio cobarde que protege al agresor y abandona al humillado. Mi hijo se levantó de la mesa con una excusa torpe y salió al patio. Yo quise seguirlo, pero algo me detuvo. No fue el miedo, fue la vergüenza de saber que había permitido llegar hasta ahí, de entender que mi silencio de antes había abierto la puerta a esa escena. Me quedé sentada, escuchando conversaciones que continuaban como si nada hubiera pasado, como si el dolor de mi hijo fuera irrelevante, como si humillar fuera normal, como si la crueldad tuviera permiso cuando se disfraza de broma. En ese momento sentí algo nuevo. No fue tristeza, no fue miedo, fue una indignación profunda, limpia, clara, una certeza firme que me atravesó el pecho. Esto no está bien. Y cuando una persona mayor llega a esa certeza, ya no hay vuelta atrás. Porque hay algo que pocos entienden. Los años no solo traen cansancio, también traen claridad. Traen la capacidad de reconocer cuando una situación ha cruzado una línea que no debe cruzarse jamás. Yo miré mis manos arrugadas y pensé en todo lo que habían hecho, en todo lo que habían soportado, en todo lo que habían dado sin pedir nada a cambio. Y me di cuenta de que esas manos no merecían quedarse quietas mientras pisoteaban a mi hijo delante de todos. Esa humillación no solo lo había quebrado a él, me había quebrado a mí, había roto el último acuerdo silencioso que yo tenía con esa familia, el de aguantar para no perder. En ese instante entendí que ya había perdido demasiado. Cuando mi hijo volvió a entrar, con los ojos rojos y la mirada baja, algo dentro de mí se acomodó, como si todas las piezas dispersas finalmente encajaran. No dije nada, no todavía, pero ya no era la misma mujer que había llegado a esa reunión, porque hay humillaciones que marcan un antes y un después. Y esa fue la nuestra. Fue ahí, en medio de esa mesa, rodeada de risas falsas y silencios cómplices, donde supe que el silencio había terminado. Todavía no sabía cómo, todavía no sabía cuándo, pero sabía algo con absoluta certeza. Esa risa no iba a quedar sin respuesta. Y la decisión que estaba a punto de tomar, nadie, absolutamente nadie en esa sala, hubiera tenido el valor de tomarla. Con el tiempo entendí que la risa no fue un accidente, no fue una broma mal medida, ni un comentario fuera de lugar. Fue parte de algo más grande, algo constante, algo que había estado ocurriendo desde mucho antes de que yo lo viera con claridad. El sogro de mi hijo no levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Su poder estaba en los gestos pequeños, en las miradas largas, en las frases dichas con calma, como si fueran verdades indiscutibles. Ese tipo de personas no gritan porque saben que no hace falta. Dominan el ambiente sin mover un dedo. Empecé a observarlo con más atención, ya no como invitada incómoda, sino como madre alerta. Me di cuenta de cómo interrumpía a mi hijo cuando hablaba, de cómo corregía cada palabra, cada opinión, cada intento de explicación, siempre con una sonrisa educada, siempre con ese tono que no parece agresivo, pero que va minando por dentro. No es así, decía, eso no lo sabes. Déjalo, yo me encargo. Frases simples, cotidianas, pero repetidas una y otra vez, hasta que una persona empieza a dudar de sí misma, hasta que aprende que lo mejor es callar. Mi hijo había aprendido esa lección demasiado bien. El sogro se presentaba como un hombre respetable. En público era amable, servicial, correcto. Le gustaba ser admirado. Le gustaba que lo vieran como el pilar de la familia. Y la gente lo respetaba.
Nadie cuestiona a un hombre que aparenta tenerlo todo bajo control, pero yo veía lo que otros no veían. Veía cómo ese control se ejercía siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Veía cómo su autoridad necesitaba humillar para sostenerse, cómo se alimentaba del silencio ajeno. Y lo peor no era solo él, era el entorno que lo validaba. Las risas nerviosas, las miradas que evitaban el conflicto, la normalización de lo inaceptable. Porque un villano no actúa solo. Siempre necesita testigos que callen. Recuerdo una conversación que escuché sin querer. Mi hijo intentaba explicar una decisión que había tomado en su trabajo. Nada grave, nada irresponsable. Pero el sogro lo miró fijo y dijo, con esa calma peligrosa: por eso es mejor que no tomes decisiones importantes. Mi hijo bajó la mirada, asintió, se disculpó. Se disculpó por existir. Sentí un nudo en la garganta, porque cuando una persona empieza a pedir perdón por todo, incluso por lo que hace bien, es porque alguien le ha convencido de que siempre está en deuda. Yo pensé en cuántas veces mi hijo había llegado cansado, dudando de sí mismo, sintiéndose menos, y entendí que no era la vida la que lo estaba desgastando. Era ese hombre, esa presencia constante, fría, calculada. El villano no siempre es violento, a veces es educado, a veces es correcto, a veces incluso ayuda. Pero su ayuda siempre tiene un precio, la dignidad del otro. Y yo había permitido que ese precio lo pagara mi hijo. Esa comprensión me dolió más que la humillación pública, porque me enfrentó a una verdad incómoda. El mal no siempre entra rompiendo la puerta. A veces entra despacio, se sienta a la mesa y se queda. Empecé a notar también cómo el sogro me miraba a mí, condescendiente, como si yo fuera una mujer mayor que no entiende cómo funcionan las cosas, como si mi presencia fuera tolerada, no bienvenida. Nunca me dijo nada directamente, no lo necesitaba. Su silencio conmigo era igual de claro, y fue ahí cuando comprendí algo esencial. Él no solo estaba humillando a mi hijo, estaba marcando territorio, estaba dejando claro quién mandaba y quién no, quién tenía voz y quién debía desaparecer. Ese tipo de personas cuentan con algo muy poderoso, el miedo ajeno. Miedo a confrontar, miedo a romper la armonía falsa, miedo a perder beneficios, y durante mucho tiempo ese miedo había ganado. Pero el miedo tiene un límite, y cuando una madre ve que ese miedo está destruyendo a su hijo, deja de ser una opción. Yo no era una mujer fuerte en apariencia, no tenía estudios, ni dinero, ni influencia, pero tenía algo que el villano no entendía ni controlaba: claridad. Y cuando la claridad llega, el poder cambia de manos, aunque nadie lo note todavía. Ese hombre creía que todo estaba bajo control. Creía que su risa había pasado sin consecuencias. Creía que el silencio era aprobación. Y como muchos que se sienten intocables, cometió el error más grande: subestimar a quien observa en silencio. Porque el verdadero peligro no es quien grita, es quien calla y aprende. Y yo ya había aprendido suficiente. Hay un momento en la vida, y esto solo lo entienden quienes han vivido mucho, en el que el silencio deja de ser paciencia y se convierte en traición. No hacia los demás, sino hacia uno mismo. Yo había llegado a ese momento sin darme cuenta. Esa noche casi no dormí. Me acosté temprano, pero mi mente no se callaba. Las imágenes volvían una y otra vez. La risa del sogro, la mirada baja de mi hijo, la mesa llena de gente fingiendo normalidad. Me pregunté cuántas veces más iba a repetir esa escena si yo seguía eligiendo callar. Porque sí, era una elección. Yo había elegido el silencio muchas veces. Lo había elegido para no discutir, para no incomodar, para no perder lo poco que creía tener. Pero esa noche entendí algo que me estremeció. Cada vez que callaba, alguien más pagaba el precio. Y ese alguien era mi hijo. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Encendí una luz pequeña. Miré mis manos apoyadas sobre la mesa, manos cansadas, marcadas por los años, pero firmes. Pensé en todo lo que habían sostenido: hijos enfermos,
jornadas largas, decisiones difíciles. ¿De verdad iba a creer que esas manos no podían hacer nada ahora? El silencio me había convencido de que ya no tenía derecho a intervenir, de que mi tiempo había pasado, de que mi opinión sobraba. Pero esa era una mentira cómoda para los demás, no para mí. Recordé algo que mi madre solía decirme cuando yo era joven. Callarse por miedo no es humildad, es renuncia. Y yo había estado renunciando demasiado tiempo. A la mañana siguiente vi a mi hijo antes de que se fuera a trabajar. Estaba apurado, como siempre. Me dijo adiós desde la puerta. Yo lo miré y por primera vez en mucho tiempo no le pregunté si estaba bien, porque sabía que iba a decir que sí. En cambio le dije algo distinto. Recuerda que no eres menos que nadie. Se quedó quieto unos segundos. Me miró sorprendido. No respondió. Solo asintió y se fue. Pero yo vi algo en sus ojos. Una chispa pequeña, como si esas palabras hubieran tocado un lugar que llevaba tiempo dormido. Ese fue otro golpe de realidad. Mi hijo necesitaba permiso para recordar quién era, y yo podía dárselo. Durante el día hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Dejé de justificar a los demás. Dejé de buscar excusas para el comportamiento del sogro. Dejé de decirme que así son las cosas. Porque no así son las cosas. Así las habíamos permitido. Me di cuenta de que el respeto no vuelve solo, no aparece por cansancio, no se recupera con paciencia infinita. El respeto se marca, se defiende, incluso cuando tiembla la voz. Y sí, tenía miedo. Miedo de que mi hijo se enojara conmigo. Miedo de que me cerraran la puerta. Miedo de quedarme sola. Pero había un miedo nuevo, más fuerte que todos los demás. El miedo de no reconocerme en el espejo si seguía callando. Ese miedo fue el que cruzó la línea. No fue una explosión, no fue un grito. Fue una decisión silenciosa, firme, madura, de esas que no necesitan aplausos. Una decisión que se toma con el cuerpo cansado, pero con el alma despierta. Entendí que no podía cambiar a ese hombre. No podía controlar su risa, ni su desprecio, ni su necesidad de dominar. Pero sí podía cambiar mi lugar en esa historia. Sí podía dejar de ser espectadora. Sí podía marcar un límite. Y un límite no siempre se marca enfrentando. A veces se marca actuando. Esa tarde me senté otra vez en la cocina, en la misma mesa de la noche anterior, pero ya no era la misma mujer. Mi miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Había sido reemplazado por algo más tranquilo, más fuerte, determinación. No sabía exactamente qué iba a pasar después. No tenía garantías, no tenía un final asegurado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí paz, porque cuando una persona mayor toma una decisión desde la dignidad, el resultado deja de ser lo más importante. Lo importante es no traicionarse. Respiré hondo. Miré el teléfono sobre la mesa. Lo miré durante varios segundos. Ese objeto simple representaba muchas cosas. Conflicto, cambio, consecuencia. Durante años lo había usado para escuchar, para esperar, para callar. Ahora iba a usarlo para actuar. Y en ese instante, con una claridad que me sorprendió, supe algo con absoluta certeza. El silencio había llegado a su fin. No por rabia, no por venganza, sino porque el amor verdadero, cuando ve que está destruyendo, aprende a decir basta. Y fue ahí, justo ahí, cuando la decisión dejó de ser una idea y empezó a convertirse en acción. El teléfono estaba ahí, sobre la mesa, como si supiera que esa vez no iba a ser usado para escuchar excusas ni para esperar migajas de atención. Lo miré largo rato, no porque dudara, sino porque entendía el peso de ese gesto. A veces, una sola llamada puede cambiar el rumbo de una historia que parecía escrita desde hace años. Tomé aire. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo. Era otra cosa, era conciencia. Marqué el número despacio, cuidando cada movimiento como si ese silencio previo fuera parte de la decisión. No llamé para discutir.
No llamé para acusar. No llamé para pedir permiso. Llamé porque había llegado el momento de dejar de ser invisible. La persona que atendió no se sorprendió al escucharme. Tal vez porque la verdad, cuando se dice con calma, siempre encuentra oídos preparados. Hablé sin levantar la voz. Expliqué lo que había visto, lo que había sentido, lo que llevaba tiempo callando. No adorné nada. No exageré. La realidad, dicha con serenidad, ya era suficientemente clara. Mientras hablaba, algo curioso ocurrió dentro de mí. El nudo en el pecho empezó a aflojarse, como si cada palabra fuera devolviéndome un pedazo de mí misma que había quedado atrapado en años de silencio. No estaba pidiendo justicia a gritos, estaba exponiendo hechos. Y los hechos, cuando salen a la luz, ya no pertenecen al miedo. Colgué sin dramatismo, sin despedidas largas. Dejé el teléfono otra vez sobre la mesa, pero ahora era distinto. Ya no pesaba, ya no intimidaba. Había cumplido su función. No le conté nada a mi hijo, no todavía. No porque no confiara en él, sino porque sabía que necesitaba protegerlo del proceso. Durante mucho tiempo, él había cargado con demasiado. Esta vez, yo iba a cargar con la incertidumbre. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos por fuera, intensos por dentro. Yo seguía con mi rutina, la casa, las compras, las pequeñas tareas que llenan las horas. Pero algo había cambiado en mi postura, en mi manera de caminar, incluso en cómo respiraba. Cuando una persona mayor toma una decisión firme, el cuerpo lo sabe antes que nadie. Noté también algo distinto en mi hijo. Sin saber nada, parecía más liviano. No más feliz, pero sí menos encogido, como si una presión invisible hubiera empezado a aflojar. A veces, el amor actúa sin avisar. No recibí respuestas inmediatas, y eso estaba bien. Yo no esperaba milagros, esperaba movimiento, y el movimiento siempre empieza en silencio. Una tarde el teléfono volvió a sonar. No atendí de inmediato. Dejé que sonara una vez más, no por juego, sino por respeto a mí misma. Cuando atendí, escuché una voz distinta, más cauta, más medida. No era una disculpa, tampoco una confrontación. Era un cambio de tono, y para quien ha vivido mucho, eso ya dice bastante. Las piezas empezaban a moverse. No fui testigo de todo. No necesitaba serlo. A veces, la verdadera acción ocurre en lugares donde no estamos presentes. Lo importante era que el equilibrio había cambiado. El poder ya no estaba concentrado en una sola risa cruel. Ahora había ojos atentos, oídos abiertos, consecuencias posibles. Yo no celebré, no me senté a esperar reconocimiento. Seguí con mi vida, porque la dignidad no hace ruido, simplemente se instala. Días después, volvimos a reunirnos. La mesa era la misma, la comida parecida, las personas también. Pero el ambiente era otro. El sogro seguía ahí, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no interrumpía con la misma seguridad. Ya no se reía con tanta libertad. Miraba alrededor antes de hablar. Medía las palabras. Mi hijo habló, poco, pero habló. Y nadie se rió. Yo observé en silencio, pero ya no era el silencio de antes. Era un silencio consciente, presente. Un silencio que había elegido hablar cuando fue necesario y ahora podía descansar. En ese momento entendí algo importante. La acción oculta no busca humillar al otro. Busca restablecer límites. Busca recordar que todos, incluso quienes parecen intocables, responden cuando la verdad deja de esconderse. No sé exactamente qué pensó ese hombre. No sé si entendió todo. Pero sí sé que algo se rompió. La certeza de impunidad. Y eso, para alguien como él, es una derrota silenciosa. Yo no levanté la voz en ningún momento. No señalé, no acusé, no necesitaba hacerlo. Ya había hecho lo más difícil, dejar de callar. Y mientras veía a mi hijo sentarse un poco más erguido, entendí que la elección que había tomado no era solo mía. Era un acto de amor maduro. De esos que no buscan aplausos, pero cambian destinos.
porque a veces la decisión más valiente no es enfrentarse de frente, sino actuar en silencio, con firmeza, cuando nadie espera que lo hagas. La justicia no siempre llega como uno la imagina. No siempre viene acompañada de disculpas, ni de abrazos, ni de palabras grandes. A veces llega en forma de silencio respetuoso, en forma de miradas que ya no se atreven a despreciar, en forma de límites que antes no existían. Eso fue lo que empezó a pasar. No hubo una confrontación directa, nadie levantó la voz, nadie señaló con el dedo, pero el ambiente había cambiado y todos lo sentían. El sogro ya no se reía con libertad, su seguridad se había vuelto cautela. Hablaba menos, observaba más, y cuando hablaba, medía cada palabra, como quien sabe que ya no está solo en control de la situación. Para muchos, eso podría parecer poco, pero para quien ha vivido humillación, ese cambio es enorme, porque la humillación vive de la impunidad. Y cuando la impunidad se rompe, aunque sea en silencio, algo esencial se repara. Mi hijo empezó a cambiar también, no de un día para otro, no de forma exagerada. Fueron detalles pequeños, pero profundos. Se sentaba más erguido. Ya no pedía disculpas por todo. Empezó a terminar frases sin apresurarse, a mirar a los ojos cuando hablaba, a no bajar la cabeza automáticamente. Una tarde lo vi reír, una risa simple, breve, real. Hacía mucho que no lo veía así, y entendí que no hacía falta decirle nada. Él estaba sintiendo el efecto de algo que ni siquiera sabía que había ocurrido. Eso es justicia emocional, cuando la persona herida recupera algo que había perdido sin darse cuenta. Yo, por mi parte, sentí una paz distinta. No la paz de quien gana una batalla, sino la de quien vuelve a estar en su lugar. Caminaba más liviana, dormía mejor. Ya no repasaba conversaciones pasadas buscando lo que debería haber dicho, porque había dicho lo necesario cuando correspondía. Y algo más ocurrió, algo que no esperaba. Un día, en medio de una conversación cualquiera, el sogro se dirigió a mi hijo con un tono neutro, casi respetuoso. No fue una disculpa, no fue un reconocimiento explícito, pero fue suficiente. Porque por primera vez no hubo burla, no hubo desprecio, no hubo risa. Ese momento para mí fue una confirmación silenciosa. La dignidad había sido restaurada. Muchas personas creen que la justicia solo existe cuando el otro pide perdón, pero quienes han vivido mucho saben que hay personas que nunca piden disculpas. Y aún así, pueden aprender a no volver a cruzar ciertos límites. Eso también es justicia. Yo no necesitaba que ese hombre cambiara, necesitaba que dejara de dañar. Y eso había ocurrido. Lo más importante fue lo que pasó dentro de mí. Dejé de sentirme pequeña. Dejé de sentir que estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Volví a reconocerme como madre, como mujer, como alguien cuya voz, cuando se usa con sabiduría, tiene peso. Mi hijo nunca me preguntó nada. Nunca hizo comentarios, pero una noche, mientras tomábamos café en silencio, me miró y me dijo algo que no esperaba. Gracias por estar siempre. No explicó más. No hacía falta. Ese agradecimiento sencillo valió más que cualquier enfrentamiento, porque confirmaba que, aunque no supiera los detalles, él había sentido el cambio. Había sentido que ya no estaba solo. Eso es lo que muchas madres mayores buscan sin saberlo. La certeza de que todavía importan, de que todavía pueden proteger, de que su presencia no es un estorbo sino un ancla. Yo entendí entonces que la elección que había tomado no solo había cambiado una situación concreta, había cambiado mi relación conmigo misma, había roto una cadena de silencio que venía de generaciones. Había demostrado que la edad no apaga el valor, solo lo vuelve más consciente. La justicia emocional no humilla al otro, eleva al que fue humillado. Y cuando eso ocurre, el equilibrio se restablece de forma natural. Miré a mi hijo, sentado frente a mí, más tranquilo, más entero. Y sentí algo que hacía tiempo no sentía: alivio. Un alivio profundo, silencioso, duradero.
Porque hay heridas que no se cierran con palabras. Se cierran cuando el respeto vuelve a ocupar su lugar. Y ese respeto, esta vez, había vuelto para quedarse. Con el tiempo entendí que esta historia nunca fue solo sobre una humillación, ni siquiera sobre una risa cruel. Fue sobre algo mucho más profundo. El momento en que una persona mayor decide si va a desaparecer en silencio o si va a permanecer con dignidad. Durante muchos años nos enseñaron que envejecer era retirarse, hablar menos, opinar menos, molestar menos, como si la experiencia, en lugar de ser un tesoro, fuera un estorbo. Yo también lo creí por un tiempo. Creí que amar era callar, que proteger era aguantar, que ser madre, cuando los hijos crecen, era hacerse pequeña. Pero esa historia me enseñó lo contrario. Me enseñó que el amor verdadero no se apaga con los años. Se vuelve más preciso, más consciente, más valiente. Porque cuando ya no tenemos nada que demostrar, podemos actuar desde la verdad. No volví a ser la mujer que era antes. Tampoco quería serlo. Ahora entiendo que el silencio no siempre es sabio, que la paz no siempre es resignación y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Aprendí que poner un límite no es romper una familia. A veces es salvarla. Porque las familias no se destruyen cuando alguien habla. Se destruyen cuando todos callan durante demasiado tiempo. Mi hijo sigue siendo adulto. Sigue tomando sus decisiones. Yo no controlo su vida ni quiero hacerlo. Pero ahora él sabe algo que antes había olvidado. Que no merece ser humillado para pertenecer. Que no tiene que encogerse para ser aceptado. Y eso para una madre es suficiente. También aprendí algo sobre mí. Aprendí que todavía tengo voz, que todavía tengo lugar, que mis años no me quitan valor, me lo confirman. Cada arruga es una historia sobrevivida. Cada cana es una batalla superada. Y cada silencio roto a tiempo es un acto de amor propio. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, no es casualidad. Tal vez has vivido algo parecido. Tal vez te has callado para no perder. Tal vez has soportado faltas de respeto pensando que era el precio de la paz. Tal vez te dijeron, con palabras o con gestos, que ya no importas tanto. Quiero decirte algo con claridad y respeto. Eso no es verdad. Mientras respiras, importas. Mientras amas, importas. Mientras tienes conciencia de tu valor, importas. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para poner un límite sano. Nunca es tarde para dejar de justificar lo injustificable. Y no necesitas gritar, ni pelear, ni humillar a nadie. A veces basta con una decisión firme, tomada en silencio, para que todo empiece a cambiar. Yo no busqué aplausos, no busqué reconocimiento, busqué dormir en paz. Mirarme al espejo sin vergüenza, saber que cuando llegó el momento no me escondí. Ese es el verdadero legado que dejamos a nuestros hijos y nietos. No solo lo que decimos, sino lo que hacemos cuando nos ponen a prueba. Si esta historia te recordó algo que llevas guardado, no lo ignores. Escucha esa voz interna. No te pide conflicto, te pide verdad. Porque la dignidad no envejece. El amor propio no caduca. Y el respeto empieza cuando alguien se atreve a decir hasta aquí. Si esta historia habló a tu corazón, déjala llegar a más personas. Dale me gusta, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal. Tal vez, sin saberlo, tu historia puede darle fuerza a alguien que hoy todavía está en silencio.